Ese video nos enseña algo acerca de la mayordomía, cómo nosotros podemos administrar todo aquello que Dios nos da a cada uno de nosotros, todo lo que Dios pone en nuestras manos. Y el día de hoy vamos a estar empezando una nueva serie de 2 sermones, antes de que empiece ya los sermones de Adviento, que se aproxima la Navidad. Entonces tenemos 2 semanas para poder desarrollar este tema y luego vamos a empezar ya con el primer domingo de Adviento, que ya es camino para la celebración de la Navidad. Pero en esta semana pues vamos a empezar con esta serie de 2 sermones que en realidad pues nos habla acerca de la mayordomía y nos da a conocer qué o quiénes somos nosotros. Esta serie es titulada Con manos abiertas y un corazón abierto hacia Dios. Y el tema para el día de hoy se llama Manos abiertas ante Dios. ¿Qué significa tener manos abiertas ante Dios? Es lo que nosotros ahorita vamos a tratar de explicar y desarrollar, y va a estar basado en la cita del libro de Filipenses capítulo 4 del verso 11 al 13. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones, también sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas son las palabras del apóstol Pablo. Y entonces, basada en esta escritura, vamos a entender que la mayordomía comienza con la entrega y la confianza. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, vivimos en un mundo que nos enseña a aferrarnos a las cosas, aferrarnos al dinero, aferrarnos a la seguridad, incluso aferrarnos a las personas. Pero el Evangelio nos enseña algo distinto a cada uno de nosotros. Nos enseña a vivir con las manos abiertas ante Dios. Porque cuando nuestras manos están cerradas, tratando de controlar y de retener, no hay espacio para que Dios ponga algo nuevo en ellas, porque están cerradas. No tenemos espacio o no queremos soltar algo que tenemos. Pero cuando las abrimos, Él puede llenarlas, como también puede vaciarlas, sabiendo que su voluntad siempre es buena, sea que llene o sea que quite. La voluntad de Dios siempre es buena. La mayordomía cristiana no comienza con dar, sino comienza con entregar. Con entregar nuestro corazón, con entregar nuestros planes, nuestras posesiones, y confiar en que todo lo que nosotros tenemos provienen y pertenecen a Dios. Usted sabe que Dios es el proveedor de todas las cosas. Y todo lo que tenemos y todo lo que llega a nuestras manos es porque Dios nos lo ha dado. Y esto nos va a llevar a tener unos puntos para entender un poquito más de esto. El primer punto se llama un corazón que confía aún cuando lo pierde todo. ¿No le ha tocado a usted esa situación? Que ha perdido todo. Y tenemos que tener un corazón que confía en Dios aún perdiéndolo todo. Escuchemos las palabras de Job, que Job fue un hombre de la Biblia que perdió todo. Entonces, en el libro de Job, capítulo 1, verso 21, dice lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dios dio y Dios quitó.
Alabado sea el nombre de Dios. Imagínense qué palabras de Job. Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre de Dios. Estas palabras salieron de un hombre que acababa de perderlo todo. Sus bienes, sus hijos, su salud, su paz. Y aún así, Job levanta su voz y dice: Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Qué fe tan profunda la de Job, si se dan cuenta. Si usted no ha leído el libro de Job, yo le recomiendo que lo lea. Job fue el hombre más rico que podía haber existido. Muchas propiedades, mucho ganado, familia grande, los hijos más hermosos que podía tener. Y un día Satanás llegó ante Dios y le dijo: ¿te has dado cuenta acerca de tu hijo Job? Él te adora porque le das mucho. Por eso te adora, dice. Pero ¿por qué no me das permiso para tocarle, para tentarle? A ver si se sigue orando y no te va a adorar. Y Dios le da permiso, le dijo: está bien, dice, pero no toques su corazón. Te queda prohibido tocarle su corazón. Y en todo eso dice que trabajo solo y de repente llegan. Pasaron unos tornados, pasaron esto y destruyó toda la cosecha. Se murieron todos los animales, se murió el ganado. Terminando ese de contarle y venía otro corriendo. No sabes lo que pasó. Tus hijos estaban celebrando y de repente llegó y perecieron, murieron. Y así iban llegando unos otros a decirle todo. Y Job perdió completamente todo. Sus riquezas, su ganado, sus tierras, sus hijos. Y solo se quedó con su esposa. Pero él no renegó de Dios. Él siguió confiando en Dios. Y en ese dolor, en ese sufrimiento, él todavía le pedía a Dios. Y para terminar de poder decir, Satanás, de refundirlo, le mandó una lepra en todo su cuerpo, que se tenía que rasgar en ceniza para quitar el dolor. Y aún en ese sufrimiento, el dolor, él clama: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré yo con Dios. Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre de Dios. Esa fe que tiene Job, que tuvo Job, es un ejemplo para cada uno de nosotros cuando pasemos en alguna circunstancia que pensemos que estamos pereciendo y que Dios nos está quitando. Job no está minimizando su dolor, pero tampoco estaba permitiendo que el dolor le robara su fe. Su fe era tan grande que él no permitió que el dolor que sentía, la tristeza que sentía, le robara su fe. Hay gente que con cualquier dolor pequeño quebrantan la fe y hacen la fe a un lado. Y este hombre nos da un ejemplo a nosotros, que no hay más grande que tener la fe en Dios, confiar en Dios. Él sabía que todo lo que tenía le había sido prestado como un préstamo de parte de Dios, y que si Dios le pedía de vuelta, él seguía siendo digno de confianza. Porque aunque Dios nos quite todo, él siempre sigue siendo un digno de confianza para cualquiera, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Hermanos, vivir con las manos abiertas significa esto: cuando Dios da, recibimos con gratitud, y cuando Dios quita, lo entregamos con fe. Con fe, porque Él sabe lo que está haciendo. Y esto nos lleva al punto número 2, el secreto del contentamiento. En el libro de Filipenses, capítulo 4, el apóstol Pablo escribe:
He aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo sabía lo que era tener mucho, pero también sabía que era tener poco. Sabía lo que era ser libre y también sabía lo que era estar preso. Por eso él decía, en todo yo he aprendido a vivir. Sé vivir tanto en la pobreza, pero también sé vivir en la abundancia. He aprendido a ser libre, pero también he estado en prisión. Pero no me importa todo eso, porque yo todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Entonces, independientemente de las circunstancias, uno tiene que aprender que uno todo lo va a poder hacer en Cristo, porque Jesucristo lo va a fortalecer a uno en las buenas, en la mala, en la salud, en la enfermedad, en la tristeza. Dios es autosuficiente. Dios es autosuficiente como para consolarlos, para comprendernos y para levantarnos de nuevo. Simplemente tenemos que aprender a vivir en cualquier circunstancia. Pablo sabía que esto era una verdad poderosa. El contentamiento no depende de las circunstancias, sino que depende de Cristo. Cristo es el que nos da la alegría, el que nos da la sabiduría. Dios no es un Dios de lo malo, es un Dios de lo bueno. Debemos de aprender a derrochar los malos sentimientos y confiar en Cristo que nos fortalece. No es que Pablo se conformara con poco, es que descubrió que Cristo es más que todas las cosas, que Cristo era suficiente. Esa es la base de la mayordomía, la confianza en Dios, la confianza en Cristo. No se trata de cuánto damos, sino de cuánto confiamos en el Señor con lo que nosotros tenemos. Un mayordomo fiel dice, Señor, todo es tuyo, todo lo que tengo yo es tuyo. Muéstrame cómo usarlo para tu gloria, para honrarte. Eso es ser buen mayordomo uno, sabiendo de que todas las cosas que uno tiene, Dios las ha proveído. Y esto nos lleva al punto número 3. Vivir con las manos abiertas. Vivir con las manos abiertas ante Dios significa 3 cosas. Primero, entrega. Entrega. Reconocer que todo lo que tenemos viene ¿de quién? De Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios. Nada nos pertenece realmente a nosotros. Nosotros solo somos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Usted sabe que todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado, se lo ha confiado para ver usted qué hace con lo que Él le da. Y usted como buen administrador está haciendo las cosas como Dios pide, con entrega, con entrega. La verdadera entrega comienza cuando nosotros nos dejamos de aferrar a nuestras posesiones, a nuestros planes, a nuestros logros, y los ponemos nuevamente en las manos de aquel de quien provienen todas las cosas. Cuando nosotros aprendemos a decir, esto, todo lo que yo tengo, vino de Dios, y yo confío que si lo pongo en sus manos, va a traer fruto. Va a traer fruto, va a traer bendición. Y eso es lo que tenemos que empezar nosotros a vivir como mayordomos de lo que Dios nos ha confiado. Segundo, la confianza. Creer que Él sabe lo que hace, aunque nosotros no entendamos el por qué. A veces no entendemos por qué Dios toma una decisión y nosotros no sabemos por qué. Y tratamos de descubrir o discutir o hablar con Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué?
en vez de ser pacientes, obrar con nuestra fe y confiar. Confiar, aunque no entendamos lo que está pasando. La confianza verdadera se demuestra no cuando todo sale como nosotros esperamos, sino cuando las cosas parecen salirse de control y aún así elegimos descansar en Dios. Cuando las cosas no salen como queremos, es mejor llegar: Señor, aquí estoy, no entiendo, pero quiero descansar en ti. Dame paz en mi corazón, dame paz en mi mente. Y Él dijo: ¿está alguno de ustedes cansado y agobiado? Que vengan a mí y yo los haré descansar. Eso es lo que dijo Jesús. Confiar en Él es aceptar que sus caminos son más altos que los nuestros y que su sabiduría supera la nuestra, supera nuestra sabiduría. A veces Dios no nos da explicaciones, pero siempre nos da su presencia. Siempre la presencia de Dios está con nosotros. La fe madura aprende a descansar en esa verdad, que aunque no comprendamos el por qué, podemos confiar plenamente en el quién. ¿Quién es Él? Ya dejemos de confiar en nosotros mismos y confiemos en el que sabe todas las cosas. Y tercero, disponibilidad. Estar listo para usar lo que tenemos para el servicio del reino de Dios. La verdadera mayordomía no se trata solo de reconocer que todo viene de Dios y confiar en Él, sino también de estar dispuestos a actuar con lo que Él nos da. Dios no solo busca manos llenas, sino también corazones dispuestos que estén a hacer su voluntad. Dios está buscando también esos corazones que estén dispuestos para hacer su voluntad, para ayudar a que el reino de Dios crezca, para ayudar a que aquellas personas que no conocen de Dios un día estén sentados escuchando el mensaje de salvación. La disponibilidad significa decir: Señor, aquí estoy, usa lo que me has dado para tu gloria. Tenemos tantos recursos, tenemos tantas habilidades, tenemos tantas cosas que podemos poner al servicio de Dios. Tal vez alguien tiene una voz muy bonita y dice: bueno, ahora yo voy a poner algo para el Señor, voy a cantar. Hay tantas cosas que podemos hacer. No todo solo está envuelto en el dinero. El dinero va y viene, porque tenemos dones y talentos que Dios nos puede dar para comenzar a servirle en su casa. Dios es el Dios del oro y de la plata. No necesita nuestro dinero, pero necesita nuestros dones, nuestros talentos para ponerlo al servicio de los demás. Si usted es una persona amorosa, pues póngase al servicio de Dios y dele amor a su hermano, dele amor a su vecino. Son cositas que podemos nosotros tener, porque estamos llenos de todo eso, lo que Dios nos lo dio a nosotros, y tenemos que saber cómo administrar todas las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Es ofrecer nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros recursos sin reserva, sabiendo que cada acto de servicio, por pequeño que sea, tiene valor eterno cuando lo hacemos para Él. Tiene un valor eterno. El mayordomo cristiano no es un dueño, es un administrador. Y el administrador fiel no se aferra, él confía. Y es lo que tenemos que hacer con lo que Dios nos da: confiar en Dios y ponérselos en sus manos. En conclusión, hoy el Señor nos llama a vivir como Job y como Pablo, con las manos abiertas y con corazones totalmente confiados en su voluntad. Porque cuando soltamos lo que tenemos o lo que nos da temor perder, descubrimos que lo único que nunca vamos a perder va a ser su fidelidad.
Él siempre va a ser fiel con nosotros. La mayordomía no comienza con dar, sino que confiar más en Él. Y cuando confiamos más, dar se vuelve un acto natural. Cuando confiamos a las cosas en Dios, eso se convierte natural dentro de nosotros y damos porque es algo natural dentro de nosotros, porque Dios da todas las cosas. Es una expresión de amor, es un reflejo de la gracia que ya hemos recibido. Reflejamos lo que ya tenemos de parte de Dios y esa gracia que Él nos ha dado se refleja en nosotros y nos hace dar naturalmente. A Dios le damos porque Él nos dio a nosotros primero. ¿Usted sabía? Dice en la Biblia que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Él nos amó primero. Y nosotros tenemos que aprender a amar por lo que Dios es, por lo que Dios significa, no por lo que su mano hace. Cuando aprendemos a amar a Dios por lo que Él es, las cosas cambian. Las cosas cambian definitivamente. La mayordomía comienza confiando en Dios. Y cuando confiamos más en Él, la vida cambia. Dios continúa dándonos. Y recordemos que nosotros damos porque Él nos dio primero. Amén.